Hoy en Matemática para Todos aprenderemos sobre la organización de datos estadísticos. Primero recordemos algunos conceptos básicos que nos serán útiles para abordar este tema. La estadística es la ciencia que se encarga de la organización de datos para su posterior análisis. Esta se divide en dos, estadística inferencial y estadística descriptiva. La población, que es realmente el conjunto de elementos que se desean estudiar o cuyas características se desean estudiar, se puede dividir en partes o porciones más pequeñas a lo que le llamamos muestra. Esta es una parte representativa de la población que mantiene las mismas características de la población en general. El individuo es cada uno de los elementos, ya sea de la población o la muestra. Las variables. En estadística se estudian las características de los objetos de estudio, por ejemplo, de una población, que la población no necesariamente tienen que ser personas, pueden ser cosas, pueden ser lugares. Estas características reciben el nombre de variables y pueden ser de dos tipos, cualitativas o cuantitativas. Por ejemplo, cuando hablamos de cualitativas nos referimos a características que no se pueden representar de forma numérica, por ejemplo, el color de los ojos. Una de las características que se puede estudiar en una población o en un grupo es el color de ojos que tienen y el resultado o las respuestas de consultar esta o estudiar esta característica es, por ejemplo, verde, café, negros, azules. El resultado no es un valor numérico, mientras que las características que se pueden representar de forma numérica o cuantitativas son, por ejemplo, los ingresos de una familia o los ingresos en una empresa, cuánto está recibiendo cada uno de los trabajadores. Y se puede representar de forma numérica ya que estamos hablando de dinero. Los tipos de variables, como decíamos, podrían ser cualitativas y cuantitativas. Las cualitativas se dividen en dos, nominal y ordinal. Cuando hablamos de nominal son aquellas, por ejemplo, como les decía, puede ser el color de ojos, el color de piel, cualquier característica que yo puedo representar con un nombre o con una palabra. Mientras que ordinal son aquellas características siempre que son no numéricas, pero que hacen referencia a un orden. Por ejemplo, puede ser el nivel de educación, el estatus social, por ejemplo. También puede ser el puesto que tiene alguien dentro de una empresa, si es jefe, si es empleado, si es gerente, el puesto de una empresa, por ejemplo. Entonces, son siempre características que no se representan de forma numérica, pero se pueden clasificar de acuerdo a ordinal si requiere o habla de una jerarquía o de un orden, y nominal pues si no lo requiere. En el caso de las variables cuantitativas que decíamos que se refieren a cualidades o características que se pueden representar numéricamente, se dividen en dos, discreta y continua. Cuando hablamos de discretas son aquellos que se pueden representar por valores enteros, por ejemplo, la edad. Nadie va a decir tengo 5 años y medio, tengo 5, 6, 20, 60. Por ejemplo, quizás los años de estudio, aquellos valores que se puedan representar con números enteros. Mientras que las continuas hacen referencia a siempre valores numéricos, pero que pueden ser reales. Por ejemplo, aquí pueden entrar los valores decimales, por ejemplo, la estatura, el peso, por ejemplo, la velocidad que lleva un automóvil. Todo eso se puede representar con valores, por ejemplo, decimales. Entonces, cuando yo solo lo puedo representar por valores enteros es discreto, pero si puedo usar cualquier otro tipo de valor que no sea entero es continuo. Ahora,
entremos ya en sí al tema, que es agrupación de datos. Bueno, primero vamos a estudiar qué es una tabla de distribución de frecuencias. Es aquella que se utiliza para registrar de forma ordenada los datos sobre la información de los objetos de estudio. Se utiliza normalmente, por ejemplo, en una encuesta. Usted va a donde su vecino o algún lugar y usted pasa una encuesta. Luego de haber obtenido esos datos, usted tiene que organizarlos para poder interpretarlos posteriormente, pero eso no lo puede hacer si sus datos están desordenados o no se ven de forma más clara. Entonces esto nos sirve para observar más fácilmente cuáles fueron los resultados y qué podemos decidir de ellos. Ahora, la frecuencia absoluta es la cantidad de veces que se repite un dato. Por ejemplo, tenemos esta tabla de acá. En esta tabla tenemos al lado izquierdo los colores y al lado derecho la frecuencia absoluta. Digamos que lo que representa es que alguien preguntó a 20 personas cuál era su color favorito o la preferencia entre estos colores que están acá. Entonces, de las 20 personas, 5 personas dijeron que les gustaba el azul, 4 dijeron que preferían el rojo, 6 prefirieron que el color verde, rosado 3 personas y el violeta 2 personas. Entonces esto ya nos hace más fácil observar o determinar algunas características de la población que estábamos estudiando. Por ejemplo, aquí podemos decir que la mayoría prefiere el verde, mientras que podríamos decir que no todos o muy pocas personas eligieron el color violeta como uno de sus colores preferidos, ¿verdad? Veamos un ejemplo. Doña Carmen es la propietaria de una sala de belleza que se llama El Buen Gusto. Para atender a todos sus clientes ha tenido que abrir 2 sucursales, la sucursal A y la sucursal B. A continuación se muestran los datos del registro de la edad de 30 clientes atendidos el día de la secretaria en la sucursal A nada más. Representemos estos datos con una tabla de frecuencia. Entonces aquí están todos los datos que se obtuvieron. Entonces a cada persona que entraba, cliente del salón de belleza, se le consultaba su edad. Y fueron los datos obtenidos que están acá. Ahora, ¿cómo representamos eso en una tabla con frecuencias? Bueno, escribimos en el lado derecho la característica que se está estudiando, en este caso son las edades. Escribimos los datos de menor a mayor de todos los resultados obtenidos y a la par en la columna donde dice frecuencia se escribe el número de veces que apareció este dato. Por ejemplo, 20, si buscamos 20 solo aparece una vez, mientras que 21 aparece 1, 2, 3 veces. Dentro de los datos obtenidos veamos cuánto aparece el 22. Tenemos 1, 2, 3 veces. El 23 solo aparece una vez. El 24 aparece 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces. El 26 aparece una vez, 2 veces. El 27, que corresponde a quien tiene 27 años, es una vez nada más acá. Y veamos, aquí está la otra, 2. 28 aparece únicamente una vez. 29 aparece 2 veces. 30 aparece 1, 2, 3, 4 veces. 31 una vez. 32 una vez. 33 una vez. Y 39 una vez. Y con eso pues completamos todos. Si sumamos esta frecuencia, esto nos tiene que dar 30 para saber que está correcto, porque significa que hemos incluido todos los datos y como eran 30 clientes, tiene que sumar 30. Entonces esta es una tabla de frecuencias. Si se fijan, es más fácil visualizar los datos organizándolos en una tabla que teniéndolos así de forma desordenada. Fijan, aquí empiezo desde el más pequeño, luego hasta el valor más grande obtenido. Y aquí a su lado, la frecuencia, el número de veces que apareció cada dato. Podemos decir, por ejemplo, que la mayoría de clientes en ese día tenían 24 años, ¿verdad? Y que hubieron varias personas con edad de 20, 23, 28, 31, 32, 33 y 39 con frecuencia de 1 nada más, es decir, que solo llegó una persona con cada una de esas edades. La siguiente edad más frecuente fue 30 años.
Eso es lo que podemos decir. Ahora vamos a ver si esta agrupación que hemos hecho se puede contractar. En el caso que tengamos más datos, más valores, por ejemplo, una encuesta que no solo se haga a 30 personas, sino que a más de 30, 100, 200, por ejemplo, en el caso de los censos que se hacen a nivel nacional, no solo se eligen poquitas personas, entonces cuando son miles de datos, entonces ¿cómo podemos organizarlos de una forma más sencilla? Entonces, lo que se hace es agrupar intervalos. Entonces, veamos, utilizando el ejemplo anterior, cómo se puede hacer. Primero lo que vamos a hacer es clasificar los datos en 5 grupos de 4 en 4, iniciando desde 20 y terminando en 40. Luego nos preguntan en qué grupo se concentró el mayor número de clientes, qué cantidad de clientes tienen la mayor edad registrada y qué cantidad de clientes tiene una edad inferior a 32 años. Bueno, primero vamos a hacer los grupos, ¿verdad? O los intervalos. ¿Qué se hace? Bueno, nos decía que comenzáramos en 20 y le fuéramos sumando 4. Entonces 20 más 4 es 24, se vuelve a repetir de 24 a 28, de 28 a 32 y así hasta llegar a 40. Y se hicieron 1, 2, 3, 4 y 5 intervalos. Ahora, ¿por qué se repite aquí el último número? Siempre se repite abajo. Porque aquí no se toma en cuenta. Se pone como límite, pero no se toma en cuenta. Pero aquí sí. Entonces no es que se esté tomando 2 veces, no. Aquí sirve como un borde, pero no se toma en cuenta este número que aparece al final, solo el que aparece al inicio. Por ejemplo, aquí podría llegar hasta 27, porque son edades, ¿verdad? Entonces no hay 27 y medio. Entonces, pero el 28 no lo tomo en cuenta, sino que ya lo puedo tomar en cuenta acá. Ahora, ¿qué hacemos para organizar o escribir las frecuencias cuando se ha hecho de esta forma? Lo que se hace es, veo cuántos elementos caben entre estos dos valores que me están dando. Por ejemplo, entre 20 y 23, porque el 24 no se toma, ¿cuántos valores hay? Bueno, si vemos nuestra tabla anterior, veamos 20 hasta 23, ¿verdad? Sería esto. Si sumamos son 1 más 3, 4, 4 más 3, 7 y este 1, 8. Entonces, por eso hemos puesto que entre 20 y 23 hay 8. Hacemos lo mismo entre 24 y 28, pero aquí llegaríamos hasta 27. Si sumamos, nos da 11. Luego de 28 a 32, sin tomar el 32, es decir, hasta 31, da 8. Y de 32 a 35, aunque no hay un valor 35, pero ese es el más pequeño que se podría tomar, nos da 2. Y luego de 36 a 40 es 1, que recordemos que el valor que está aquí es 39, porque es el único valor que está entre esos dos. Ahora, al sumar esto da 30, porque son en total los 30 clientes que tuvo en el salón de belleza la señora. Entonces, si se fijan, se ha reducido la tabla porque se ha tomado valores en intervalo, es decir, entre este y este, cuántos elementos o cuántas edades caben acá, o cuántas personas entre estas edades caben dentro de lo que se encuestó. ¿Qué podemos decir con esta tabla? Que hay 8 personas entre la edad de 20 a 23 años de los clientes. Entre 24 y 27 años hay 11 personas. Entre los 28 y 31 hay 8 personas. Entre los 32 y 35 hay 2. Y entre 36 y 40 solo hubo una persona entre ese rango de edad. Esto sirve mucho cuando se tienen cantidades muy grandes de datos para que se agrupen más datos en cada intervalo y no tener tablas tan grandes de muchos datos, ¿verdad? Ahora, ¿qué es lo que se hace? Bueno, para organizar esta serie de datos en grupos se realiza lo siguiente. Se definen las categorías considerando el número de grupos a crear y los límites a considerar. Al inicio nos decían que tenían que ser 5 grupos agregando de 4 en 4, ¿verdad?
Entonces eso es lo que hay que considerar, cuántos grupos queremos y los límites. Se colocan los datos uno a uno en el grupo que pertenecen. Por ejemplo, vamos viendo cuántos elementos caben en cada intervalo. Luego que ya identificamos cuántos hay en cada intervalo, lo que sí tenemos que ver es que al sumar el total de elementos tiene que darnos el total de individuos que se estudiaron. Si nos faltan, puede que no hayamos contado alguno. Entonces hay que tener bastante cuidado. Ahora, no vamos a tomar el valor del final, el límite superior se llama así. Por ejemplo, si se recuerdan acá, no tomábamos el 24, sino que tomábamos hasta el 23, un valor antes. Luego en la siguiente sí se tomaba en cuenta. Entonces, eso solo sirve como un límite, pero no lo tomamos en cuenta. Entonces, es de tener cuidado porque a veces sucede que lo tomamos aquí arriba y también lo tomamos aquí abajo, entonces estamos contando doble los valores. Entonces, es de tener cuidado en eso. ¿Qué es lo que les decía? Ahora, para los datos agrupados en intervalos necesitamos conocer algunas definiciones y fórmulas a utilizar. Por ejemplo, los intervalos de clase son los que se ubican en la primera columna de la tabla y cada uno tiene un límite inferior y uno superior. El límite inferior es el número más chiquito de la clase y el límite superior es el valor más grande. La frecuencia, como les decía, era el número de veces o la cantidad de valores que entran en ese intervalo o en esa clase que se ha definido. El rango es la diferencia entre el dato mayor menos el dato menor de todos los datos. Entonces, por ejemplo, si nosotros usábamos los datos del problema, el dato mayor era 39, que era la edad de la persona más grande que había dentro de los clientes, y 20 era la edad menor. Entonces, si hacíamos la diferencia 39 menos 20, eso nos da una diferencia de 19. Entonces, este era el rango, dato mayor menos el dato menor. Ahora, el ancho o amplitud del intervalo se obtiene restando el dato mayor menos el menor y luego se divide entre el número de clases, es decir, entre el número de filas que queremos que tenga nuestra tabla. Entonces, esto se hace el dato mayor menos el dato menor entre el número de clases que queremos. Ahora, la marca de clase o punto medio es el promedio de la suma del límite inferior más el límite superior de cada clase, es decir, o de cada intervalo que se ha definido. Ya vamos a ver un ejemplo para ver cómo se aplican estas fórmulas. Por ejemplo, tenemos esta tabla que dice que corresponde a los resultados de la toma de presión sanguínea sistólica a 100 hombres adultos saludables. Analizando los datos, analicemos los datos y respondamos lo siguiente. ¿Cuál es el ancho de clase, el punto medio de las clases y cuántos hombres tienen una presión de 125 milímetros de mercurio en promedio? Entonces, veamos esta tabla de acá, ya está en clase. ¿Cuántas clases hay? 3, 4, 5, son 6 clases. Y aquí está el total de hombres que tuvieron una presión entre estos intervalos. En total fueron 138. Ahora veamos. La amplitud se obtiene restando el dato mayor menos el dato menor. Como el dato mayor, asumiendo que es este que está acá en el límite, 160 menos 100. Y luego eso lo dividimos entre la cantidad de clases que hay. Como hay 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, lo dividimos entre 6. Esto da 60 entre 6 es 10 y si se fijan es lo que hay entre un dato y otro. De 100 a 110 hay 10 valores. De 110 a 120 hay 10. Es el espacio que hay entre el límite superior y el límite inferior. Son 10 para todos, fíjense. 130, 140 y 10, 140, 150 y 10. Es la diferencia que hay entre ellos. Ahora, para el punto medio, ¿cómo se obtiene? Bueno, tomamos los dos valores, el límite superior y el límite inferior, lo sumamos y lo dividimos entre 2. 110 más 100 entre 2, esto es 105.
Ahora para el siguiente intervalo clase, 110 más 120 entre 2, eso es 115. 120 entre 130 más 130 entre 2, eso es 125. Y así sucesivamente. Todos estos que estamos obteniendo aquí son los puntos medios de cada clase. Es decir, que no es que vamos a obtener solo un valor. Se obtiene un punto medio por cada una de las clases. No es un valor por tabla, sino que es un valor por clase o intervalo. Ahora nos preguntaban cuál era el intervalo donde se había obtenido un promedio de 125 milímetros de mercurio, una presión en esa cantidad. Y si observamos, fue en el intervalo de 120 a 130, es decir, 38 personas. O sea que más o menos 38 personas obtuvieron ese promedio que nos estaban pidiendo.